Hola amigas de Pink Kids, hoy vamos a hablar del mindfulness. Seguro que habéis oído hablar del tema, así que vamos a entrar en materia y explicar un poco qué es el mindfulness y cómo te puede ayudar en tu vida. El mindfulness, en realidad, si lo simplificamos mucho, es meditación. El nombre de mindfulness viene de Jon Kabat-Zinn, que fue un poco la persona que, como el padre, el que inició la disciplina, que cogió una parte de lo que era la meditación, la parte más de la atención, y la empezó a enseñar en Massachusetts, en un hospital, a personas que tenían problemas, en un programa de 8 semanas. Por eso normalmente los programas se hacen de 8 semanas, a razón de una vez por semana, un par de horas, una vez por semana, durante 8 semanas. Y vio que se producían cambios significativos en las conductas de las personas, en las actitudes, en sus emociones. A partir de ahí se iniciaron los estudios, ya hace como 20 años de todo esto. Y cada vez ha habido más estudios y se ha demostrado más la efectividad del mindfulness, sobre todo para calmar tu mente, ayudarte a estar más concentrado, ayudarte a estar más contento, más conectado con los demás y con más lo que llamamos compasión, o sea, llamémosle con más empatía. Así que la idea del mindfulness sería conseguir toda esta serie de cosas, y para hacerlo, ¿qué se utilizan? Pues prácticas de meditación. Esas prácticas de meditación tienen la ventaja, como occidentales que somos y que a veces nos cuesta concentrarnos y tener la mente fija en un punto, que las puedes hacer con grabaciones. O sea, puedes hacer meditaciones guiadas. También puedes hacer meditaciones llamadas sin soporte, que son sin grabación, pero yo recomiendo, si vas a empezar y no lo has hecho nunca, que lo hagas con meditaciones guiadas. Porque la meditación guiada es eso, un soporte, de manera que tú conectas, bueno, te puedes poner auriculares, que es la manera mejor para concentrarte, conectas la grabación, vas siguiendo los pasos que te dicen en la grabación habrá momentos en que no hay voz y que tú tienes que estar haciendo, pues estar centrado en la respiración, lo que se te haya dicho, pero cada cierto tiempo la voz te recuerda, pues vuelve la atención a la respiración o lo que tienes que hacer, entonces no te sientes tan perdida. Porque el problema cuando uno empieza a practicar, yo hace años cuando empecé a practicar empecé sin soportes y en muchos momentos lo que me sucedía es que me sentía absolutamente perdida, estaba allí sentada y decía, bueno, ahora mi cabeza está para todos lados y ¿qué tengo que hacer, ¿no? En cambio con la grabación pues siempre tienes esa guía y esa guía te ayuda a no parecerte que estás ahí y no sabes dónde. Lo que estamos desarrollando cuando practicamos mindfulness es lo que se llama el yo observador. El yo observador es como una parte de nuestra mente o de nuestra conciencia que siempre está ahí. Es la parte, digamos, que no puede ser observada. O sea, el yo observador es la capacidad que tenemos de observar los contenidos de nuestra mente, de observar nuestras emociones, nuestras sensaciones, lo que está sucediendo alrededor, pero esa parte no la podemos observar. Pero qué gracia tiene que esa parte está ahí siempre, y es una parte inamovible. Es una parte que a veces se dice de metáfora que es como una montaña que está ahí observando el pasar de las estaciones, observando el día que llueve, el día que hace sol, caen las hojas, pasan los animales, pero esa parte permanece constante y permanece ahí inamovible. ¿Qué sucede cuando conectas con esa parte del yo observador? Pues sucede que te relajas, porque es una parte que es estable, fija y llámale inmutable. Entonces desde ahí consigues estados de relajación muy profundos y consigues algo que se desarrolla con el tiempo, observar la realidad, observar lo que está pasando, y aunque afuera esté pasando algo de mayor o menor importancia o de que te pueda producir una cierta ansiedad, hay una parte de ti desde la que estás calmada y puedes observar esa otra parte que quizá no está tan calmada. Entonces es muy interesante desarrollar esa parte del yo observador. La práctica del mindfulness lo que va haciendo, te puedes imaginar que nuestra conciencia es como, a veces se dice como el cielo azul, ¿no? Por el sentido que es algo muy amplio, pero te lo puedes imaginar para que te sea más sencillo de pensar qué es lo que hacemos cuando meditamos, que es como una habitación a oscuras, no 100% a oscuras, con una luz tenue, llena de objetos, de personas, de todo tipo de cosas, ¿vale? Eso sería la conciencia. Entonces lo que hacemos con el yo observador es coger la atención y, como si fuera un foco o una linterna, enfocar determinadas cosas.
Las cosas están todas ahí todo el tiempo y si tú giras la cabeza observarás que allí hay, qué sé yo, unos libros, allá hay una mesa, allá pasa mi gato caminando y todo eso está ahí. Pero yo cojo la atención, como ahora estoy haciendo, y la centro solo en la grabación. He puesto el foco solo en lo que estoy diciendo. Entonces todas las demás cosas están. O sea, hay más cosas alrededor mío, no estoy aislada del mundo, aunque esté grabando, pero como cuando practicas mindfulness, la atención está puesta solo ahí. Entonces el resto de las cosas pueden estar en la conciencia, pero lo que se dice en un segundo plano. O sea, están ahí, pero tú no las observas. Y si la atención, por lo que sea, yo ahora hago así, vamos a poner un ejemplo, ahora hubiera un ruido y yo hiciera así con la cabeza y fuera a mirar qué ha sido el ruido, al cabo de un momento el yo observador me diría, vuelve a poner tu atención en la grabación. Pues eso es lo que haces cuando meditas. O sea, tú estás consciente de tu respiración, te pasa un pensamiento, se te va la cabeza a ese pensamiento y entonces cuando te das cuenta, que cuanto más practicas, más rápido te das cuenta, vuelves a poner la atención en la respiración y dejas pasar el pensamiento. Una metáfora que quizá os pueda ayudar a imaginaros cómo se hace eso es pensar que estás sentado en la orilla de un río y el río es el flujo de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento. Entonces en ese río van bajando pequeñas hojitas, van bajando ramitas, van bajando cosas. Cada hojita que pasa, cada ramita es un pensamiento. A veces baja un tronco enorme de una serrería, ¡oh! Eso es un pedazo de pensamiento, de emoción, que te dan ganas de meterte en el río, subirte encima e irte con el tronco, pero no. O sea, cuando uno está meditando, en lugar de irse con ese tronco, irse con ese pensamiento, irse con esa emoción, la observa y por muy largo que sea el tronco y mucho rato que tarde en pasar, que a veces tarda en pasar y viene otro pegado a él y viene otro y dices, oh Dios mío, esto no va a acabar nunca, pero no importa, te quedas ahí sentado en la orilla del río, dejando pasar esos troncos, esos pensamientos, esas emociones y sigues observando tu respiración y todo eso va pasando, va pasando. ¿Qué sucede cuando lo dejas pasar? Pues eso, ¿qué pasa? Que en lugar de quedarte enganchado al pensamiento y empezarle a dar vueltas, pasa. No es no me he dado cuenta de que ha venido ese pensamiento, o sea, no estamos pretendiendo dejar la mente en blanco, la mente no la vamos a dejar en blanco. Para dejar la mente en blanco o entrar en un estado de absorción meditativa tienes que pasarte años meditando y a lo mejor te tienes que ir a un monasterio a hacer retiros y a lo mejor no llegas nunca y tampoco necesitas llegar. Porque el efecto que te he explicado al principio sobre tu bienestar lo vas a conseguir con una práctica muchísimo más sencilla. De hecho, es 20 minutos al día durante unas 8 semanas ya tienen un efecto. Y si lo vas manteniendo con 20 minutos al día ya tienes un efecto. Ya tienes un efecto en la concentración, ya tienes un efecto en la ansiedad, ya tienes un efecto luego, bueno, puede bajarte también la presión arterial, aumenta la actividad del sistema inmune. Con 20 minutos al día no necesitas hacer más. Entonces no vamos a pretender meditar como un monje budista o un monje zen que se pasan toda la vida haciendo eso, sino vamos a pretender hacerlo que como una persona occidental que vive en el mundo y que tiene su trabajo, pues igual tienes tus hijos, tu pareja, tu familia, puede hacer dentro de su vida normal. ¿Ok? Entonces la idea es esa, cuando tú dejas pasar el pensamiento, dejas pasar la emoción, pues el pensamiento llega, te has de imaginar, o la emoción, las dos cosas pasa igual, se despliega por un momento, tú lo observas, no haces nada, o sea, no participas en él, lo observas desde fuera y se repliega y pasa. ¿Que te has quedado enganchada en el pensamiento? No pasa nada tampoco, no pasa nada. Cuando te das cuenta, lo observas y lo vuelves a dejar pasar. O sea, aquí no, meditar, hacer mindfulness no se trata de una lucha, no se trata de una pelea contigo misma, sino se trata de entrar en esa dinámica que te permita estar cada vez más tranquila, más centrada, más en contacto contigo misma, más empática con los demás, porque vas a ser más consciente de lo que te pasa y de lo que no te pasa. Punto muy importante. Todo esto hay que llevarlo luego a la vida cotidiana. ¿Ok? O sea, no se trata de medito y luego me voy de la meditación y me olvido que he estado meditando. Hombre, no. Sino medito y esa actitud de observación, de mayor tranquilidad y tal, la llevo al día a día. Porque cuanto más la llevo al día a día, y para eso, bueno, si no más adelante podemos explicar técnicas de cómo llevarlo al día a día, más impacto va a tener.
porque claro, no es lo mismo el impacto de una práctica de 10 minutos que el impacto de todo el día recordando que puedo estar en esa actitud mindful, que puedo estar en esa actitud de observar la experiencia, de no dejarme arrastrar y de sobre todo ser menos reactiva. Una de las ideas principales de practicar mindfulness es no ser tan reactivo, es decir, me llega algo, un comentario, una emoción, una persona me dice algo y en lugar de responder inmediatamente, tomo un segundo, tomo conciencia de eso que ha sucedido y entonces desde esa toma de conciencia, desde ese foco, respondo. Ya no respondo desde cualquier lugar, de cualquier manera, sino que respondo de una manera más meditada, más razonada. Y evito estar en la reacción, eso evita peleas, conflictos. No estoy diciendo que no tengamos que decir las cosas y que nos vayamos a estar callando y que nos lo vayamos a tragar todo, no, nada de eso, sino que eso que recibimos nos damos esos milisegundos para evaluarlo antes de decidir qué tipo de respuesta voy a dar. Mi respuesta puede ser, esto me molesta mucho y no lo voy a tolerar. Esa puede ser mi respuesta, no estoy diciendo que no, pero no va a ser desde el enganche de, ¿esto que me has dicho? No, va a ser, respiro, contesto, más zen, más mindful, más desde otro lugar. Así que os animo a empezar la práctica. Lo mejor es empezar con sesiones guiadas. Yo os voy a hacer una breve para que tengáis un ejemplo y bueno, espero vuestros comentarios y espero que os guste esta idea de iniciaros en el mundo del mindfulness. Hasta pronto.